Tenemos el capítulo 4 de The Black Myth Wukong, muchachos, y sí, acá les traigo todo lo que trae el capítulo. Objetos, jefes, quests, cuidadito que hay alguna que otra cosa aquí perdible. Y muy importante que la zona secreta es importantísima para poder derrotar al jefe final. Así que, por favor, no te pierdas nada del video, míralo poco a poco y recuerda que está todo dividido en capítulos. Sin más, vamos a pasar con el capítulo 4 de Black Myth Wukong. Lo primero que tenemos acá en el capítulo es que salimos como de un cofre y a partir de aquí aparecemos en lo que parece un pueblito. Simplemente antes de llegar a la entrada principal, ve un poco por la izquierda, vas a ver una zona que baja un poco y vas a encontrarte a varios enemigos y un cofre al fondo que tiene materiales para poder mejorar los espíritus. Vuelve al camino principal y vas a encontrarte con un insecto que se llaman comandantes o capitanes. Ellos la verdad son bastante feos, pero vénselo para encontrar del lado derecho un cofre que tiene pedazos de oro. Tranquilamente puedes seguir yendo hacia el lado derecho, vas a pasar por una especie de puente y encontrarte en otra zona de esta aldea donde vas a ver varios enemigos y un cofre que tiene medicinas. Sigue avanzando por el medio de la zona, por el camino principal, y vas a llegar a una zona aún más abierta, donde del lado izquierdo te vas a encontrar con un par de enemigos insectos y además de eso, si agarras el hongo que está en el piso, va a salir uno de estos enemigos de hongo. Derrótalo para conseguir ingredientes para las medicinas y ahí mismo hay una casa de ese lado izquierdo que tiene un cofre con más materiales. Ya lo único que tienes que hacer es seguir avanzando en la zona, derrotar a los enemigos que están por ahí y llegar al altar. Desde este primer altar cabe destacar que ya puedes fabricar las armas y armaduras que tendrías del capítulo pasado, es decir, del capítulo 3. Ahora te toca enfrentarte con el jefe de la zona, el primer jefe de acá, que es la segunda hermana. Este jefe, como verás, es una araña de las tantas que vas a ver en este capítulo y lo siento por aquellas personas aracnofóbicas, de verdad. Pero bueno, lo que tienes que hacer es simplemente golpear a este jefe. Es bastante sencillo, recomiendo mucho utilizar lo que es la descarga o electricidad para hacerle aún más daño. La verdad, se stunea muy fácilmente con este tipo de maldición y ya simplemente al derrotarla, ella se va a ir para atrás y va a hacer un hueco. Pero ojo, en la zona donde peleaste con ella, de la parte de atrás hay una pequeña cabañita o casa donde hay un gusano enófilo en uno de los jarrones que están ahí en el piso. Simplemente ya sigue por la zona donde se escapó la araña, vas a ver un hueco gigante, pero no te lances todavía porque al fondo de esta otra zona hay un cofre con una píldora para aumentar tu salud máxima. Ahora sí, lánzate por el hueco para llegar a la siguiente zona. Una vez dentro de esta zona, el hueco, literal, este es un hueco gigante todo esto de arañas, simplemente voltéate, vas a conseguir un pequeño cofre que va a tener medicinas y además de eso, si vas un poquito más avanzando detrás, vas a llegar a una rampita y vas a conseguir otro cofre que tiene una rareza. Ya lo que te queda es seguir avanzando por el camino principal y encontrarte con el altar de la parte superior del hueco. Esto no es obligatorio, pero sí recomendable. Teletranspórtate a la aldea del Zodíaco. Si hiciste la quest del Lung Chen en el capítulo 3, vas a poder tener esta aldea, que es la aldea del Zodíaco. Acá está reunido el Kanchu, el mono y Lung Chen. Habla con cada uno de ellos, van a tener objetos nuevos, entre ellos el mono va a tener bebidas nuevas y también materiales nuevos para las mejoras de las calabazas. Es importantísimo, muy importante siempre tener mejoradas tus calabazas y además de eso con Lung Chen es bueno para poder entregarle las semillas que has ido recolectando y así poder crear mejores medicinas. Toca devolverte a la propiedad de los Zhu, el primer altar del capítulo 4, justo antes del jefe de la segunda hermana. ¿Por qué? Porque en esta zona ahora vas a ver que es de día y en donde te enfrentaste a la segunda hermana hay un enemigo. Este enemigo te va a dar su espíritu si lo derrotas, obviamente, así que aprovecha de conseguir este espíritu. Además de eso, si vas por el lado derecho de la zona, vas a conseguirte con dos cofres que ambos dan materiales, uno ahí mismo y otro que está un poquito más al fondo, y todo esto te va a servir para poder mejorar tus diferentes objetos de The Black Myth Wukong. Ya lo que queda en esta zona es volver al hueco. Sí, no te teletransportes, ve al hueco y lánzate por ahí. Cuando caigas te vas a notar que entraste como por otra zona. Simplemente ve avanzando como te muestro en el gameplay hasta llegar a esta especie de nido que está del lado derecho. Hay muchos capullos en el suelo y los vas a ver por toda la zona y es muy importante que los rompas porque te farmean varios materiales. Pero lo más importante es que consigas 3 capullos de
de arroz. Estos 3 capullos de arroz te van a ayudar con una quest, la cual voy a comentar más adelante. Además, acá hay varios enemigos y sin más un cofre, que también es muy importante que agarres todos los cofres. Sí, aquí también voy a mencionar mucho esa palabra. Solo te queda salir de esa parte lanzándote por la plataforma como te muestro y volver al altar, la parte superior del hueco. Desde el altar, parte superior del hueco, vamos a tomar la parte contraria y vamos a empezar a subir por unas escaleras tal cual sale en video para que encuentres el aderezo Goji. Y ya conseguido, vuélvete al altar y vas a ir por la misma parte contraria pero un poco hacia abajo y vas a ver una casa que tiene un cofre. Cuidado que hay varias arañas que te van a salir alrededor, simplemente elimínalas y agarra el cofre que tiene unos pedazos de oro. Ahora sí avanzaremos por el camino principal, que como ves está simplemente detrás del altar, subes unas escaleras y vas a ir avanzando. Vamos a ir todo hacia la derecha. Aprovecha de ir rompiendo capullos para poder ir farmeando, consiguiendo los capullos de arroz y otros materiales de los cuales hablaremos más adelante. Pero sigue avanzando tranquilito hasta como te muestro en el gameplay. Vas a ver del lado derecho un hueco bastante grande por el cual si entras vas a poder ver un comandante o capitán de estos insectos que son bastante grandes. Derrótalo y vas a obtener su espíritu, además de que ahí mismo hay un cofre con materiales. Ya solo te queda seguir avanzando por el mismo camino principal desde donde entraste a esta zona con el enemigo que te dio el espíritu. Sigue avanzando y te vas a dejar caer por varias plataformas hasta que encuentres el altar puente del verdor. Desde este altar verás que hay 2 caminos. Después de haber pasado un puente verde, hay un camino a la derecha y uno a la izquierda. Vamos a tomar el de la izquierda, es el primero que tienes que tomar. Ya simplemente con avanzar vamos a ver como una especie de puerta o de entrada y apenas nos acerquemos va a empezar una cinemática. Simplemente deja que pase la cinemática y ahora sí entra por esa puerta o esa entrada y vas a ver un montón de cofres. Hay unos 5 o 6 cofres, agárralos todos, hay materiales, medicinas, hay de todo. Pero además de eso vas a ver que hay como muchas telarañas de un lado. Pasa entre ellas y vas a llegar a una zona donde lo que vas a encontrarte es un larvamor. Sí, es una larva muy grande con la cual tienes que combatir, es un mini jefe. Derrótala porque ahora sí vamos a ir con una quest o conseguir un espíritu, pero es muy diferente a otros. Y hagamos un paréntesis acá. Para lo siguiente es necesario los capullos de arroz que he mencionado durante el video. Teniendo ya 3 de estos capullos de arroz y derrotado el larvamor, puedes ir desde cualquier momento a la aldea de Zodiaco. No es necesario que lo hagas ahorita, pero lo menciono ya que tenemos esto bien fresquito. Lo que tienes que hacer en la aldea es hablar con Lung Chen y le tienes que dar a la opción entregar larvamor prototípico. Una vez hecho esto, descansa en el altar. Ve al lado del Lung y vas a ver que hay como una larva chiquita ahí en una especie de cuenco. Va a estar como en criadero, no sé, o cultivándose, como lo quieras ver. Tienes que interactuar con ella y lo que vas a hacer es le vas a entregar un capullo de arroz. Vuelve al altar, descansas, le entregas otro capullo, vuelves a repetir esto, descansas, entregas otro capullo y vuelves a descansar por última vez para luego ya ver que está ahí el espíritu flotando y vas a conseguir así su espíritu, un espíritu épico y que la verdad es bastante bueno. Ya aclarado la pequeña quest o misión del larvamor para conseguir su espíritu, sigue desde esta zona donde estás con el larvamor y los cofres para seguir por el camino principal. Lo que vas a hacer es ir avanzando y vas a ver que hay una división de 2 caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sube por el de la izquierda para llegar a una aldea. En esta aldea hay varios enemigos, pero el más importante es este príncipe escorpión. No lo vas a pasar por alto, es un escorpión gigante que brilla un poco en azul porque te va a dar su espíritu. Y además en el medio de la zona hay un árbol grande que si interactúas con él te va a dar una calabacera. Desde la aldea vas a poder ver que hay unas escaleras donde está el príncipe escorpión. Sube por ellas, te vas a encontrar con un enemigo y del lado derecho hay un cofrecito de estos pequeños que te va a dar una receta de una medicina. Además, si sigues avanzando pasando por un puente, te vas a encontrar con el primer altar maldito. Va a aparecer una cinemática, es muy difícil que lo pases por alto. Simplemente interactúa con el altar ya acabada la cinemática para conseguir el primer altar de 4. Durante el video voy a estar dando la ubicación de cada uno. Y además ahí mismo hay una especie de casa
derecha que tiene una nueva bebida. Agárrala para ir completando también estos coleccionables. Y muy importante, sigue avanzando por esta zona. Vas a encontrarte con una pequeña plataforma por la cual te vas a lanzar y del lado derecho vas a encontrar un punto de meditación. Agárralo, importante para uno de los logros, y ahí mismo en ese punto de meditación, prácticamente al frente, vas a encontrarte con el altar mitad del hueco. Ya desde ahí, del lado izquierdo del altar, vas a ver que hay un pequeño camino que te lleva a un cofre con materiales. Ya puedes tomar el camino principal ahí desde mitad del hueco, lo vas a ver, es muy claro, hay un montón de capullos y también unos enemigos de estos tipo esqueletos. Pero una cosa, es muy buena zona para poder farmear estas rarezas que son unos capullos de columna. Los puedes farmear muy fácilmente desde acá, rompiendo obviamente los capullos, al igual que hiciste con los capullos de arroz, exactamente lo mismo. Rompes solo los capullos y lo vas a poder ir farmeando. Pero si sigues más adelante vas a poder enfrentarte al jefe de la zona. Lo puedes hacer de una vez, pero nosotros lo que vamos a hacer en esta guía es devolvernos para seguir por otro lado y así completar y conseguir algunas cositas extra. Vamos a ir a la parte superior del hueco. Desde este altar vas a ir avanzando nuevamente como si fueses a la derecha, pero justo antes de seguir avanzando por el camino te vas a lanzar por una plataforma de madera, te lanzas ahí, vas a caer en otra y te vuelves a lanzar y estarás como en esta, digamos, parte inferior del hueco. Cabe destacar que acá me apareció uno de estos enemigos que son unos insectos verdes que medio vuelan. Bueno, elimínalos, vean que es como una especie de langosta o mantis, derrótalos rápidamente, los puedes ir farmeando y te van a dar una máscara. Cabe destacar que no lo quería farmear acá, pero me soltó el objeto, así que bueno, ya se los muestro de una vez para que lo sepan. Desde esta zona inferior solo sigue avanzando, vas a ver varios capullos, enemigos, no le pares mucho, no te dan demasiado, pero sigue avanzando, vas a ver un escorpión gigante, sigue avanzando hasta conseguir acá en una especie de laguito un punto de meditación y que ahí mismo también va a estar un altar. Desde este altar, el estanque del jade quebrado, avanza por el lado derecho, vas a ver varios de estos capullos colgando. No te importen, si quieres rompe alguno, lo que tú quieras, pero lo importante es el capullo gigante que te vas a encontrar al fondo de esta parte, y es que es un mini jefe o jefe importante para entrar a la zona secreta, así que es muy importante que lo enfrentes. Ya cuando le bajes la vida, el capullo se va a romper y te va a salir el verdadero jefe, que es un daoísta. Simplemente sigue peleándole, derrota. En esta fase es bastante sencillo, muchachos, con un par de ataques fuertes lo puedes stunear rápidamente. No te va a soltar nada, sí ten un poquito de cuidado porque es algo agresivo, pero ya cuando lo derrotes no te va a soltar nada y ya lo que vamos a hacer es tenerlo ya muy presente porque es importante que lo hayas derrotado, lo repito nuevamente, para poder conseguir la zona secreta. Vuelve al altar Puente del Verdor, esta vez irás por el lado derecho, recordemos que antes fuimos por el lado izquierdo y simplemente vamos a ir avanzando del lado derecho hasta encontrarnos con estos capullos están un poco en la entrada y vas a ver que como que ocultan una salita secreta. Entra por ahí y vas a conseguirte una araña que te va a dar su espíritu si la derrotas. Sal de esta sala y sigue el camino principal, o sea, un camino bastante grande, y te vas a encontrar con el altar cámara ósea. Ya desde aquí te vas a poder enfrentar al jefe que mencioné hace un par de minutos atrás. Independientemente de donde le entres al jefe, te vas a enfrentar al Kuai 100 pies. Este Kuai 100 pies es un jefe bastante sencillo, lo único que puede llegar a ser complicado es el momento cuando se convierte en bola y rueda. Eso puede llegar a ser un poquito molesto, pero nada del otro mundo. Simplemente pégale varias veces, stunealo, derrótalo y ya cuando lo derrotes te va a entregar su espíritu y varios materiales. Y ahora quiero que me presten mucha atención. De esta zona del jefe vamos a subir por la rampa que les indico acá hasta llegar a una zona con un poco más de colorcito verde y van a ver un capullo grande. Golpéalo. Si hiciste la quest del caballo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, como lo he venido mencionando en las guías, te va a saltar el caballo con una pequeña cinemática. Él luego se va a sentar ahí en una de las piedras y habla con él, agota sus diálogos, porque es muy importante esto para poder conseguirlo en el capítulo 5 y conseguir una nueva transformación. Así que por favor que no se te olvide.
difíciles. Luego de acá simplemente sigue avanzando para llegar al altar acantilado del olvido, que cerca de él hay otro altar maldito, no te olvides de agarrarlo, y además de eso un cofre con materiales. Tomando como referencia el altar acantilado del olvido, ahí mismo te vas a encontrar con el jefe mano derecha de Buda. Literal es una mano que sale desde el techo, imposible que no la veas. Interactúa con él y bueno, es un jefe. Es bastante fastidioso, no porque sea complicado ni nada difícil, es que la zona es muy angosta, el jefe tiene unos movimientos un poco raros, entonces hay que pegarle cuando después de que lanza la mano hacia un lado. Es bastante fastidioso, y después de que le bajas un poco más de la mitad se va a aparecer la otra parte, que es como una cara toda fea de insecto, la cual deja como una piscina de veneno. Lo que más te recomiendo es que te acerques, no que te alejes. Si te alejas te puede llegar a eliminar muy rápido y fácilmente, así que siempre está cerca de él, golpéalo lo más rápido que puedas. Si puedes stunearlo con ataques pesados, mucho mejor, y ya cuando lo derrotes va a pasar una cinemática y el jefe se va a convertir en una especie de puente para poder avanzar a la siguiente zona, además de que te haya entregado varios materiales. Muy importante que apenas cruces el puente jefe, ¿sí? Apenas cruces sobre él, al lado izquierdo avanza un poco, porque te vas a encontrar uno de estos pequeños cofres con una píldora de magia. Tomemos como referencia al jefe en modo puente, y de ahí vamos a ir avanzando y nos vamos a ir dejando caer por la plataforma. Avanzamos tranquilamente hasta que vas a ver una parte que se divide en dos caminos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Vamos a tomar primero el de la izquierda, el que tiene un puente de madera. Avanza por este puente de madera y vas a llegar a una sala. Del lado derecho, un poco avanzandito ahí en la sala, vas a encontrar un cofre escondido. Agárralo porque tiene materiales. Y si sigues vas a encontrarte una parte que es un poco fastidiosa. Es un puente como de metal, pero que tiene varios capullos de estos que son como tipo araña colgando, y que la verdad son molestos. No es necesario que los rompas, simplemente utiliza el paso nuboso para poder evitar los ataques de estos enemigos, ya que en esta zona te pueden tumbar. Sí, un poquito las paredes de acá son bastante extrañas. Sigue por esta zona, vas a llegar a una nueva zona que es verdecita con un poquito más de color, y lo primero que tienes que hacer es ver este árbol que te muestro acá en gameplay para agarrar una calabacera. Ya con eso tomado, simplemente sigue hasta el altar del alivio del Lung. Y sí, algún desesperado ya se habrá ido contra el jefe de acá que está del lado derecho del altar, pero no lo haga. Primero vamos a hacer un par de cositas. Vamos a ir por la izquierda, que es una zona como que está en medio de ahí, de la parte izquierda del altar. Simplemente avanza y justo cuando pases las telarañas cruza al lado derecho. ¿Por qué? Porque hay varios enemigos y entre ellos hay uno que te va a dar su espíritu, exactamente el de la garrapata títere. Luego vuelve al medio de esta zona y ve por el lado izquierdo. Avanza como te muestro en el gameplay para primero agarrar del lado derecho de esa colina un cofre con varios materiales, y del otro lado donde está el cofre, es decir del otro camino, vas a encontrarte con el tercer altar maldito. Ya te falta uno solo. Es muy importante que hayas visto el video completo para ir consiguiendo estos altares. Ahora sí puedes ir a enfrentarte contra el Lung amarillo que está ahí en el altar de alivio del Lung caído. Este Lung amarillo es bastante fuerte. Te voy a estar dejando mi build o los objetos que utilicé para poder derrotarlo. Es bastante complejo, uno de los jefes más complejos que me he enfrentado en Wukong. Tiene muchos combos, la verdad es muy interesante, muy importante llevar defensas contra la descarga o rayo, y luego tener muy buena precisión a los momentos de los esquives. De paso, este jefe es un poco impredecible porque también te puede llegar a hacer parries o hasta esquivarte y realizar un contraataque. Es un jefe que hay que estar al 100% de concentrado. Hay que tener muy en cuenta que hay un ataque que vuela, sí, vuela y empieza a atacarte con ráfagas de sus golpes, y la verdad es bastante potente. Acá recomiendo que cuando lo vaya a hacer, que es como que él se prende en una luz, pégale con ya sea el espíritu del cabezón o con un ataque fuerte cargado para evitar que se ponga en el aire, porque en ese momento es bastante molesto. De resto es paciencia, no volverse loco al atacar. Cada vez que se puedas utilizar el conjuro de inmovilización, tus transformaciones, todo lo que tengas para poder derrotar a este jefe. Obviamente también si lo quieres hacerlo un poco más fácil con los cabellos o las copias, también puedes stunearlo rápidamente. Sin más muchachos, este jefe créanme que se te puede complicar mucho y no es obligatorio que lo hagas de una vez. Pero ojito, derrotarlo te da muy buenos materiales y además de eso la transformación en este Lung amarillo. Ya con esto dicho, vamos a volver al altar acantilado del olvido.
hundido. Desde aquí vamos a pasar por el puente del jefe Buda, seguimos avanzando y en vez de cruzar a la izquierda, que es el puentecito de madera, vamos a cruzar hacia el lado derecho. Y acá simplemente vas a ir avanzando, vas a pasar por una zona hasta llegar a una pequeña fisura que te va a entrar a una cinemática de lo que sería tu siguiente objetivo. Sigue por este camino, vas a ver un montón de telarañas, está demasiado lleno de telarañas, pobre la gente que tiene fobia a las arañas de verdad, y vas a encontrarte como con un nido. Hay muchos enemigos acá, recomiendo eliminar primero los que están por arriba, pero simplemente ten en cuenta que en esta zona lo único que hay así como de importancia es que del lado izquierdo, como te muestro en el gameplay, hay un cofre con materiales. Sigue por esta zona y vas a salir a otra donde te vas a encontrar con lo que sería el altar de la parte inferior del hueco. Importante lo que les voy a mencionar acá: desde el altar de la parte inferior del hueco, devuélvete por donde venías. Vas a ver una fisura en la pared de la izquierda y si pasas por esta fisura vas a encontrarte del lado derecho un punto de meditación. Utilízalo para ir acumulando lo de los logros, y además de eso, cuando te pares del punto de meditación vas a ver que hay otro hueco. Avanza por ahí, sigue el camino, no te molestes con el enemigo que está ahí, sigue avanzando y vas a llegar a una zona que está llena de agua. Vas a ver una rana verde. Esta rana verde es venenosa, es muy molesta porque llena casi todo el campo de veneno, y al derrotarla te va a dar la otra mano del Buda. Importante para una cosita que vamos a hablar ahorita mismo, y es que simplemente de esa zona, habiendo derrotado a la rana, avanza, vas a ir del lado izquierdo, te vas a lanzar como de una pequeña salida, lánzate por ahí, ve del lado izquierdo, hay un enemigo justo en una entrada, derrótalo, hay otro enemigo, derrótalo y sigue avanzando hasta llegar a lo que sería el altar de la inmortalidad. Ojito, desde aquí te puedes teletransportar a lo que sería la aldea del zodiaco. ¿Por qué? Porque ahora que tienes las dos manos, la derecha y la izquierda del Buda, venciendo a la rana y venciendo al jefe mano derecha del Buda, vas a poder con el mono comprarle la calabaza, una calabaza de la inmortalidad. Cómprale eso y nada más. Ya habiendo hecho esto, te puedes devolver a lo que sería el altar de la inmortalidad en el capítulo 4. Ahora toca derrotar a Pumbita. Sí, nuestro fiel amigo Pumbita, vamos a tener que enfrentarnos con él. Está, digamos, templo o gran casa, vas a enfrentarte a él, derrótalo. Es un jefe bastante sencillo, pero apenas lo derrotes se va a ir. Ya en esta zona no queda más y lo que vas a hacer es avanzar, y vas a ver que por donde viniste hasta este altar hay un camino, un hueco más adelante por el cual vas a poder pasar y vas a tener un segundo enfrentamiento contra Pumbita, pero un poco más agresivo, más rápido, y además cuando le bajas la mitad de vida, cabe destacar que se convierte en Pumba. Sí, con más transformaciones, mucho más molesto, ataques de área, embestidas. Es un jefe que le tienes que tener cuidado. No es demasiado difícil, pero sí capaz un error te puede hacer perder contra él, así que cuidadito con eso, especialmente con los ataques en área, son bastante fastidiosos. Ya una vez derrotado vas a tener en tu poder varios materiales. Además va a pasar una cinemática donde Pumbita ahí recupera, no sé, la cordura, y ya simplemente sigue avanzando. Vas a encontrarte una pequeña sala donde vas a ver un cofre de frente, es imposible que no lo veas, y del lado izquierdo vas a obtener el altar. En este altar ya vas a poder fabricar lo que sería una nueva armadura que te dan por haber derrotado a este jefe, y ya desde aquí avanzaremos a la siguiente zona. Manantial purificado. Desde este altar lo que vamos a encontrar son un par de cosas. Primero, como te muestro acá en el gameplay, y muy importante, la cuarta escanda. Esta es un material que he hablado en los otros videos de los capítulos, que es importante para poder ir contra un jefe en el capítulo 6, así que es muy importante que lo agarres. Si has seguido mis guías ya deberías tener por lo menos en este momento 4. Solo sigue avanzando, vas a seguir subiendo y te vas a encontrar también del lado derecho, mientras subes, uno de estos insectos verdes voladores. Derrótalo y vas a obtener su espíritu. Sigue avanzando.
todo en su vida, vas a seguir subiendo hasta encontrar el altar de los encuentros. Desde ahí solamente te queda enfrentar al jefe araña violenta. Y literal es esto, es un jefe araña violenta. Es como la segunda hermana, la primera araña que te conseguiste, pero violento. Es eso, es un poco más agresivo. Sí es verdad que el ataque más molesto que tiene es uno que empieza a poner como telarañas o una ilusión. La verdad no termino de saber qué es, pero te evita que te muevas. Sinceramente es muy molesto, y lo que más recomiendo acá es utilizar la transformación para poder quitarte esto de encima y ya así seguirle pegando. El resto no es un jefe muy complicado. Ya cuando lo derrotes aparecerá otra cinemática, te darán objetos y materiales, pero rápidamente tienes que correr porque hay un montón de arañas que te están persiguiendo. Sal de ahí y va a haber un momento donde va a aparecer otra cinemática donde se rompe el piso y te van a llevar a la siguiente zona, que es, verás claramente de un inicio un árbol con una calabacera y el altar rastro de la montaña. Ya desde acá vas a poder fabricar también un bastón de araña celestial por haber vencido al jefe anterior. Desde este altar verás unos nuevos enemigos, unos monjes con una túnica azul. Puedes aprovechar y desde este altar farmearlos para así poder conseguir un aderezo de fruto del Dao. Ya yendo por lo que es el camino principal, que es bastante lineal esta zona, lo primero es que si sigues avanzando, subiendo las siguientes escaleras, vas a encontrarte del lado izquierdo dos enemigos, uno de túnica azul, otro de túnica amarilla, que están protegiendo un pequeño cofrecito que tiene un aderezo. Además, si sigues, vas a ir subiendo, todo es en subida prácticamente. Te vas a encontrar a tu primer enemigo, tigre serpiente. Derrótalo porque ahí mismo está protegiendo un cofre. Y si sigues más adelante vas a conseguir otro tigre serpiente y también está protegiendo un cofre. Ya lo que te queda es seguir subiendo hasta llegar al altar bosque de la ferocidad. Altar bosque de la felicidad, aquí mismo ve a la izquierda. En la izquierda vas a conseguir un punto de meditación. Agárralo. Y ya desde ahí simplemente sigue avanzando por el lado derecho, y cuando avances después de subir unas escaleras vas a conseguir lo que yo llamo el grupo de yoga de la plaza. Están ahí haciendo sus ejercicios, tienes que derrotar a los principiantes y por último tienes ahí a un mini jefe que al derrotarlo te va a entregar su espíritu. Es un comandante escarabajo. Pero además de eso, no olvides, a mí me pasó y lo tuve que grabar así, me pasó de que olvidé un pequeño cofrecito que está ahí donde estaba el comandante, que tiene una rareza. Si sigues avanzando por el grupo de la plaza, simplemente subiendo, te vas a conseguir unos monjes de túnica amarilla. Justo donde salen los primeros, del lado derecho hay una pequeña salida donde vas a poder ver un cofre que tiene materiales. Desde aquí también puedes devolverte a la zona principal y seguir subiendo para llegar ya lo que sería al siguiente altar, que es la entrada del templo. Desde la entrada al templo vas a avanzar y vas a llegar a una zona un poco más abierta con un árbol gigante, que ahí mismo tienes un gusano, enemigo gusano con túnica amarilla, un monje gusano si quieres le puedes decir, y que tiene un cofre ahí con materiales. Además de eso, del lado derecho hay una entrada como para otra pequeña zona que hay muchísimos gusanos amarillos, pero lo importante de momento es que del lado izquierdo de esa zona hay un punto de meditación. Agárralo, muchachos, no se te olvide agarrar los puntos de meditación. Y además te dejo un tipsazo. Acá es la mejor zona para poder farmear una rareza. Igualmente a mí me tomó 15 minutos o 20 minutos farmear este objeto con todos los enemigos que hay acá. Sí, es un montón. Y lo que te recomiendo es colocarte la rareza carpa dorada que te la dio el Lun amarillo para tener una mejora en lo que sería el farmeo de objeto. Además de también la máscara de la rata que conseguiste en el capítulo 3 si has seguido las guías. Ya una vez que derrotes a varios enemigos, te lo va a soltar en algún momento esta rareza. Ya lo que queda de la zona es que habrás visto obviamente al tigre serpiente que está ahí. Te va a dar su espíritu si lo derrotas. Derrótalo, es bastante rapidito. Y vas a ver que hay otra sala un poco más arriba. Acá vas a encontrar primero un gusano enófilo en uno de los jarrones si lo rompes, y también al viejo de la calabaza. Habla con él y culmina sus diálogos y ya devuélvete
vuélvete nuevamente al altar de la entrada al templo. Volvemos al altar, entrada al templo, y lo que vamos a hacer es entrar al templo e ir por el lado izquierdo, la zona principal. Sigue el camino y simplemente avanza siempre hacia la izquierda. Vas a conseguir, como te muestro en el gameplay, llegar al altar corte de la iluminación. Muy importante no ir a la parte derecha del altar, es decir, este campo gigante que se ve ahí, porque te vas a conseguir contra el jefe final. Por favor, no ir, vamos primero con otras cosas. Primerito que nada, ahí justo en el altar, desde la zona donde venías, hay un estanque del lado izquierdo con agua donde habrás visto un tigre serpiente. Puedes farmearlo varias veces para poder conseguir su rareza. Muchachos, dejen su like, por favor. Me tomó como 30-40 minutos farmear esta rareza, de las que más me ha costado de todos los videos. De verdad, dejen su like, por favor. Y además de eso, detrás del altar, si sigues, digamos, avanzando en el camino, vamos a llegar a claramente un altar de estos malditos altares púrpura. No lo agarres, primero ve por la píldora de vigor que está detrás de él en un pequeño cofrecito, y ahora sí, agarra el altar. Este es el cuarto altar y vas a llegar a este, digamos, jefe secreto de la zona, el cual no vas a poder derrotar de una vez. Es el Inspector Supremo. Lo conseguiremos más adelante nuevamente, pero te vas a enfrentar con él acá, y cuando le bajes un poquito de vida, no sé, es como un octavo de vida, ya con eso va a aparecer una cinemática y se va a ir, así y más nada, se va a ir y ya habrás completado lo de los 4 altares. Ahora simplemente sigue por el lado izquierdo de esa misma zona y vas a subir por unas escaleras. Hay unos monjes de estos azules y sigue avanzando. Al final, en la cima de esta zona, hay un cofre con materiales. Vuelve al altar corte de la iluminación. Desde acá no vamos a ir contra el jefe, nos vamos a devolver por el camino donde llegamos a este altar, pero vamos a seguir hacia adelante porque vamos a ir por una zona que está medio oculta. En esta zona, como verás, de inicio hay una pequeña entrada donde hay un cofre al lado izquierdo. Sigue subiendo, es una subida bastante extensa hasta llegar a una parte donde pega un poco más el sol. Ve por el lado derecho y vas a conseguirte varias de estas setas de hongo en el piso. Agárralas hasta que salga la mujer Z. Es un mini jefe al cual, al derrotarlo, te va a entregar una semilla, materiales y su espíritu. Muy importante que tenga su espíritu para también otro trofeo. Y además ahí hay otra bebida, la cual obviamente puedes agarrar, está como en forma de cuerno. Ya desde aquí simplemente devuélvete, pero en vez de tomar el camino por donde venías, ve hacia la derecha, es un poco en caída, y si venciste al jefe daoísta en el hueco, vas a poder enfrentarte a Kei por segunda vez. Tener en cuenta que la primera fase es bastante sencilla, como la fase que nos enfrentamos en el hueco, simplemente con un par de golpes va a caer, se va a stunear, etc. Pero cuando le bajes la primera vida va a tener segunda fase. Esta segunda fase es mucho más agresivo, con combos bastante largos y muy potentes, así que ten cuidado con él. Y ya lo que vas a tener que hacer es usar todos tus recursos para poder derrotarlo. Hasta el momento sigo usando la build que utilicé contra el Lunk amarillo. Eso sí, cuando lo derrotes va a aparecer una pequeña cinemática donde se va a revelar una pintura en una de las paredes. Esta es la entrada a la zona secreta del capítulo. Pero no entres todavía, simplemente sigue avanzando por esa zona del jefe. Vas a llegar a una zona con un árbol gigante y del lado derecho hay un cofre en una pequeña plataforma un poco hacia el borde de esa zona. Agárralo porque ahí vas a conseguir una medicina mítica. Ya con eso, ve ya la zona que está ahí con la pintura y interactúa con ella. ¿Para qué? Para llegar a la nueva zona, que es la zona secreta del capítulo 4. Habrás llegado a las montañas de nubes moradas. Avanzando verás que hay como una serpiente roja enrollada a un árbol. Justo al lado de ella hay un cofre, agárralo. Y además de eso termina los diálogos con la serpiente. Muy importante porque hay una quest que puede ser perdible acá en este capítulo. Ya con eso
Simplemente vamos a seguir avanzando hasta llegar al primer altar de esta zona secreta, que es el Valle del Florecimiento. Tomamos el puente como referencia, sí, ahí al frente del altar hay un puente. Lo que vas a hacer es cruzarlo y del lado derecho te vas a ir para conseguir un árbol con patas, un árbol que está totalmente vivo, un Groot pero un poco pasado de rosca, la verdad. Simplemente derrótalo para conseguir su espíritu, y además ahí en otro árbol hay una calabacera que está para que la puedas agarrar y mejorar las calabazas. Devuélvete al altar del valle y lo que vas a hacer es pasar el puente y vas a ir al lado izquierdo. Vas a conseguir otro de estos árboles o estos Groots, y lo que vas a hacer es derrotarlo varias veces. Lo vas a farmear. ¿Por qué? Porque él te da un aderezo. Ya cuando tengas el aderezo, o puedes volver después, como quieras, eso ya lo haces tú. Puedes seguir avanzando para conseguirte con una serpiente verde. Esta serpiente verde te va a dar su espíritu. Es una serpiente herbórea o herbólica. Es una serpiente verde que te da su espíritu. La vas a ver ahí. Ya después de ella hay una entrada que ahí está custodiada por 2 monjes de túnica amarilla, y tenemos el siguiente altar. Desde este altar, aldea de los pétalos caídos, vamos a avanzar hacia el lado derecho. Vamos a conseguir una pequeña estructura que está custodiada por un monje con un pequeño cofre. Ese pequeño cofre tiene una rareza, pero justo al frente de esta estructura hay una colina. Sube por ella y vas a ir, como te muestro en el gameplay, buscando ahí en esa pequeña colina un cofre. Ese cofre también tiene otra rareza. Puedes bajar desde acá de esta colina, como te muestro en el gameplay, para seguir avanzando por el camino que está bien marcado en el juego, y vas a encontrarte con el siguiente altar, que es la morada de la deidad. Es un poco curioso, al lado derecho hay un jefe, pero lo primero que vamos a hacer es que del lado izquierdo del altar hay una colina. Sube, literal, acá se puede subir por todos lados prácticamente. Vas a subir y te vas a encontrar en la cima de esta colina un punto de meditación. Agárralo para completar los puntos de meditación del capítulo, y ya volvemos al altar de la morada de la deidad, y lo que vamos a hacer es subir por las escaleras del lado derecho. Vas a ver que hay un escorpión gigante encima de una estructura que es como una pequeña casa. Esto sí es muy importante. Hay unos jarrones en el piso. El jefe no te va a atacar de una vez. No los rompas de una, simplemente entra a la casa y agarra el cofre que está ahí para agarrar los materiales, y ya cuando salgas de eso, sí, rompe los jarrones. Ahí el borracho escorpión se va a molestar y te va a empezar a enfrentar. ¿Cuál es mi recomendación? Tener mucha defensa al veneno, ya sea en tus bebidas o en tu armadura, y tener mucho cuidado especialmente con los ataques de giro. Empieza a girar la cola bastante agresivo, así que hay que tener bastante cuidado. Es un jefe complicadito, no es fácil. Recomiendo ir con cuidado, con paciencia, atacar cada vez que puedas. Si se te complica mucho, utilizar los cabellos ilusorios, y ya a partir de acá habrás vencido al jefe con obviamente paciencia, y tener en cuenta que es muy importante derrotarlo en este momento y no cuando venzas al jefe de la zona secreta o el jefe final del capítulo, porque algunos materiales puede que no te lo suelte si ya hiciste otras cosas. Así que si has seguido la guía, acá vas a tener todo lo del jefe escorpión, que entre ellos va a conseguir una armadura que hacía falta del set que te dio el escarabajo gigante del capítulo 2. Ahora ve a la aldea de los pétalos caídos. Simplemente ve hacia adelante para ir avanzando, subir un par de escaleras y encontrarte contra el Daoísta Mi, que de momento no es un jefe, y es un jefe opcional, y es para una quest. Muy importante que sigas los pasos que te voy a mencionar y que hayas vencido ya al jefe escorpión, como mencioné antes. Lo primero es que el Daoísta te va a pedir un objeto, el granizo violeta. Este granizo lo vas a poder farmear con los monjes amarillos. Cualquiera que esté aquí alrededor te lo va a poder soltar. Yo lo que recomiendo es que sigas acá en el gameplay como te muestro. Lo primero es que vayas a este medio de la zona para conseguir un gusano enófilo para poder las mejoras de las bebidas, y de resto vas a ir avanzando en contrario al Daoísta. Vas a ver que del lado derecho hay un camino, no vayas por el medio, ve por el lado derecho, hay varios monjes, hay 2 casualmente. A mí uno de ellos me soltó rápidamente
simplemente un granizo violeta y ya con eso pudiera ir con el daoísta, pero vamos a agarrar unas cositas. Hay un cofre ahí con materiales y más adelante hay otro más, el cual también trae muy buenos materiales, y hay otro un poquito más adelante que te da una receta de medicinas, uno de estos cofrecitos chiquitos. Puedes también acá agarrar alguno de los materiales del suelo para conseguir alguna semilla o algún ingrediente, y ya si sigues avanzando lo que vas a conseguir es el altar pico de nube de nido. Antes de volver con el daoísta vamos a explorar un poco esta zona de arriba que también está muy cercana al jefe final, así que no subas las escaleras. Lo que vas a hacer es que simplemente del lado izquierdo de este altar hay un camino que te lleva como una especie de casa. Ojito que adentro hay unas arañas, así que cuidado con eso, y simplemente vas a agarrar el cofre con materiales. Devuélvete al altar que hablé previamente y debajo de él hay un caminito con el que hay un monje que custodia un cofre. Derrótalo para poder conseguir un cofre que tiene pedazos de oro. Ya con la zona totalmente explorada puedes volver contra el daoísta mismo. Le vas a entregar este granizo violeta y va a empezar una cinemática y el brother se va a poner a pelear contra ti. No es un jefe muy complicado, sinceramente es bastante sencillo, especialmente su primera fase. La segunda fase, el problema que puedes llegar a tener es un poco que se convierte en una especie de gusanos de estos de túnica amarilla, un poco más fuerte, con bastante veneno. Molesta un poco eso, pero nada del otro mundo. Derrótalo y cuando lo derrotes va a aparecer una cinemática y va a aparecer lo que sería la serpiente del inicio y te va a entregar lo que sería un nuevo conjuro o una nueva transformación, que es este granizo violeta. Lo último que queda por hacer es vencer al jefe de la zona secreta. Para ello tienes que ir al altar de pico nube de nido. Ya desde aquí, como verás, vas a subir las escaleras que viste previamente, que son unas escaleras bastante largas. Subes y te vas a conseguir con este pájaro toro radioactivo súper desarrollado, que la primera fase no es compleja, tiene ataques que pegan muy duro, hay que tener cuidado con eso, pero es bastante sencillo. Tiene algunos objetos que lanza, como una especie de plumas afiladas que lanza, las puedes esquivar fácilmente. El problema viene en su segunda fase. Su segunda fase, no sé, saca el Mangekyou Sharingan, no sé qué es. El brother pone todo de rojo y es bastante complicado. O sea, de verdad tiene unos combos casi que infinito, especialmente uno que empieza a girar, que es parecido al de Escorpión que vencimos anteriormente. Es bastante molesto. También se saca la columna y empieza a usarla como espada, te lanza una especie de ondas con la columna, así que hay que estar muy atento con todo. Si lo puedes inmovilizar varias veces, te lo recomiendo. Tener mucho cuidado, especialmente con los ataques que vienen hacia el piso, porque generan algunas ondas y a veces como que los vuelve a repetir y parte el piso y te hace muchísimo daño o te puede agarrar desprevenido. Así que ojito con este jefe, y ya cuando lo derrotes aparecerá otra cinemática y ya habrás terminado la zona secreta. Una vez terminada la cinemática te va a lanzar fuera de la zona secreta y te van a entregar todos los objetos que da este jefe final. Lo más importante de todos los objetos que te entrega este jefe de la zona secreta es la aguja de bordado, porque ya con esto se te va a hacer muchísimo más fácil el jefe final. Lo que tienes que hacer es volver al altar de corte de la iluminación e ir contra el jefe final. Este es un jefe final bastante tocho, la verdad es bastante potente, y tener en cuenta una cosa: si vas la primera vez y lo derrotas, bien por ti, pero si ya te ha derrotado varias veces, justo antes de que vuelvas a entrar a esta zona, que es como, bueno, está todo este jardín y él está en medio, justo cuando vas a las escaleras del lado derecho vas a encontrarte con un cofre custodiado por varios monjes o daoístas. Simplemente derrótalos y vas a agarrar ese cofre. De resto, enfréntate a él. Es muy importante que tengas el artefacto de aguja del bordado. Yo utilicé la misma build de lo que sería el lung amarillo, pero le agregué este artefacto de aguja. ¿Por qué? Porque el jefe en sí tiene ataques bastante molestos, es bastante impredecible algunas veces, y también tiene una hitbox algo rara, por la cual si le atacas al frente y dependiendo de qué ataque está haciendo, pareciera que no le des, en otras veces parece que le das. Es bastante extraño, por lo cual yo recomiendo tratar de atacarle lo más que puedas por los lados, que es mucho más fácil así darle sí a su hitbox. Y
de resto el problema va cuando ya le bajas un poco más de lo que sería la mitad de vida. Él empieza como a poner toda la zona de amarillo, como a envolverla a una especie de aura o yo qué sé. Y si no tienes la aguja de bordado, acá se vuelve muy complicado el jefe, por lo cual yo recomiendo un montón que apenas pase esto, utiliza la aguja de bordado. Va a quitar este efecto inmediatamente y lo va a stunear, así que en ese momento lo vas a poder golpear rápidamente y hacer mucho daño, y ya lo que te quedaría es quitarle ese más o menos tercio de vida que le queda. Ya una vez vencido, habrás finalizado el capítulo 4 y te va obviamente a aparecer la cinemática y la historia que siempre cuentan al final. Ya esto es todo, muchachos, del capítulo 4. Por último, obviamente te van a dar la reliquia del capítulo. Yo utilicé o elegí lo que sería la habilidad de esta reliquia, la última, la de gusto refinado, y ya con eso habrás completado el capítulo 4. Muestro acá que si has seguido la guía, habrás vencido a la mayor cantidad de enemigos posibles, puntos de meditación, etcétera. Así que ya habrás completado un montón este capítulo 4 y tendrás todo lo que se puede conseguir. Sin más, muchachos, si ven que faltó algo o hay alguna duda que tienen, me la pueden dejar en los comentarios. Como siempre, los capítulos son bastante extensos y aunque el juego es bastante lineal, tiene sus ciertos, digamos, caminos alternos que lo hacen un poquito complejo o hasta enrevesado en algunos casos, como este capítulo y el capítulo 3. Sin más, déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Si tienen alguna duda, ya saben, comenten y pregunten, y los espero en el siguiente video de Black Myth Wukong.